La verdad es que hemos ido con el paso del tiempo escogiendo ponentes que creemos que pueden pues traernos experiencias sumamente interesantes en esto que estamos viviendo ahora. Si recuerdan, en este primer webinar que organizamos teníamos a expertos en temas de arquitectura en emergencias, ¿no? No solamente en temas de este tipo, sino desde cómo incorporar un hospital hasta cómo atacar temas de desplazamientos, temas de guerra, etcétera, ¿no? Entonces, en esta ocasión y en esta segunda opción, nuestra intención justamente es invitar a arquitectos mexicanos, ¿no? Bueno, algunos con doble nacionalidad, pero arquitectos que al final tienen una visión de la arquitectura originalmente en su país y que se trasladan a otras latitudes, que empiezan a practicar en distintos despachos. Algunos llevan mucho tiempo allá, otros un poco menos, pero que de alguna manera llevan un proceso de adaptación a esta nueva realidad o a este nuevo enfrentarse a distintas medidas y a un cambio de paradigmas en cuanto a la profesión, en cuanto a la academia, y que nos parecía pues, muy, muy bonito poderlos invitar y tener esta experiencia de ellos, cómo lo están viviendo, cómo lo están viendo, y entender, ¿no?, cómo están enfrentando estos cambios de paradigmas en sus lugares, ¿no?, en donde están trabajando. Entonces, bueno, sin más, creo que cada quien va a hacer una breve introducción de ellos, entonces vale la pena que empecemos, ¿no? Tenemos un orden del día, les vamos pidiendo, como en la vez anterior, que vayan ustedes incorporando sus preguntas en el chat y intentar resolver la mayoría al final, si nos da tiempo, ¿no? La primera parte es una presentación, la segunda parte es una pregunta dirigida y la última es para preguntas abiertas, ¿no? Entonces, siéntanse libres de ir incorporando las preguntas como vaya avanzando y la idea es que podamos tener un intercambio interesante, ¿no? Y sumar muchas experiencias. Otra vez, muchísimas gracias a todos. Paco, Alexis, Margarita. Me encantaría estar viéndolos, ¿no?, de cara a cara, pero pues esto es maravilloso también, ¿no? Les mando un abrazo, les agradezco y si quieren arrancámonos. Paco, por favor. Ok. Muchas gracias, Rodrigo, al contrario, por la invitación y qué bueno que hay mucha gente que está interesada en esto. Bueno, yo soy Francisco Villeda, soy arquitecto graduado de la Iberoamericana en Ciudad de México. Y en cuanto me gradué, me emigré a Europa a hacer un posgrado en Barcelona. Estuve ahí 4 años y medio después de la escuela trabajando en varios, bueno, de hecho en Barcelona son un despacho, Willy Müller Arquitectos. Y después me mudé a Dinamarca, a Copenhague, en el 2008, cuando la crisis global pegó bastante fuerte. Y llevo ya desde el 2008 aquí, o sea, 12 años en Dinamarca. Y practicando como arquitecto en varios despachos. El último despacho en el que estoy, llevo 4 años, se llama Christensen Co. Architects. Es un despacho muy local, muy danés, por lo que es bastante interesante, porque claro, es muy diferente si estás en un despacho internacional grande o un despacho muy local, ¿no? Entonces, creo que el tema queda perfecto aquí. Voy a presentar algo. Rodrigo, recuérdame cómo era... Claro que sí, no está, exactamente. Listo. ¿Pueden verlo? Sí. Sí. Bueno, comienzo. A ver, al final es una presentación muy rápida, tratando de explicar un poco la experiencia muy personal, de cómo me ha tocado vivir esta reapertura después de la pandemia y un poco mis reflexiones muy rápidas, muy esquemáticas de qué está pasando realmente, porque sí sé que se han empezado varios debates dentro del mundo de la arquitectura, de los despachos, y creo que es interesante, lo voy a presentar de una manera muy superficial y obviamente estaría increíble poder adentrarnos a cada tema. Hold Austan, este es el símbolo que la ciudad, la iconografía que han usado para comunicar todo el tema de la pandemia, del COVID-19. Hold Austan se traduce directamente como mantén tu distancia, ¿no? Mantener distancia. El equivalente de eso creo que es Susana Distancia en México, algo así. Ya podemos ver, de entrada podemos ver los diferentes metas de diseño que tiene aquí. Pero bueno, y claro, la gran pregunta es,
relacionado al tema es de o sea, cómo mantenemos la distancia, pero también cómo regresamos a esta nueva situación. Solo para darle una especie de números para entender un poco en qué situación estamos. Dinamarca no es de los peores países. Tuvieron medidas muy drásticas, muy fuertes desde el principio, por lo que pudimos salir un poco de la pandemia un poco antes que otros países. En total, solo ha habido, ha habido alrededor de 500 muertes y 10.000 y tantos contagiados. La famosa curva, para que se entienda un poco, estos son los tiempos que han manejado. A partir de principios de marzo se cerró generalmente el país, escuelas, negocios, y solo mantuvieron algunos lugares públicos, pero a partir, por ejemplo, a mediados de marzo se cerraron las fronteras. Fue cuando realmente dijeron, ok, esto es un poco más serio. Y a partir de ahí, claro, estuvimos entre 5 o 6 semanas completamente encerrados. Y la apertura ha sido a partir de mediados de abril. Han empezado a abrir un poco, empezaron con las escuelas, los kinders, y han ido gradualmente abriendo negocios, espacios de ocio, obviamente siempre con un límite de personas. Entonces, es donde estamos ahora, un poco apertura de fase 3, 4. El ambiente se siente muy normal ya, la gente, claro, con el sol en estos países que son fríos, que hay 6, 7 meses de oscuridad y frío, en el momento en que sale el sol es muy difícil contenerlos. Por lo tanto, es bastante interesante, ¿no? Cómo reaccionar en esta situación. Esto es un poco todo el tema se redujo a estas cinco como actividades para tratar de reducir la contaminación de la epidemia, del virus. Y en todos lados, absolutamente en todos lados, está este póster presente. Dentro de mi experiencia, creo que hay 3 puntos muy importantes que hay que discutir y que se han abierto en el debate. Es un poco el espacio público, en general los comercios, cómo ha afectado a este tipo de situación. Y bueno, estas son fotos malas porque son con mi teléfono y alrededor de mi casa aquí. Pero bueno, pueden ver un poco, todos los negocios tienen estos anuncios. No pueden entrar más de 2, 3, 4, depende de los metros cuadrados de cada negocio que pueden aceptar las personas adentro del local. Por lo que, claro, hay situaciones muy divertidas. Por ejemplo, este es mi supermercado a la vuelta de la esquina, donde empieza a haber una cierta simbología para ayudar, para la gente entienda que hay que mantener, ¿no? la distancia, que esto ayuda al final. Todos los negocios tienen ¿no? el famoso alcohol para las manos, guantes, por ejemplo. O sea, en todos los negocios tienen esto, que creo que al final es algo que no solo por el virus de COVID, yo creo que es algo que dentro del sector de higiene puede ser bastante bueno si se mantienen algunas de estas pautas, yo creo. Claro, estas son las escenas ahora de Copenhague, Dinamarca, ¿no? Personas esperando, haciendo cola para poder entrar a los negocios. Y esto afecta directamente, obviamente, ¿no? que hacemos a cuestionarnos las banquetas, los espacios públicos, las áreas semiabiertas, semiprivadas, semipúblicas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Habrá alguna reflexión sobre estos espacios? Puede ser. Obviamente empiezan a haber soluciones extrañas, como por ejemplo, este es digamos, el lago más famoso de Copenhague, en medio de la ciudad, y tuvieron que hacerlo de un solo sentido. La gente no podía caminar libremente, cosa que afecta un poco también la manera de que vivimos nuestra ciudad. La gente empieza a olvidarse un poco de esto de mantener la distancia, porque, claro, existe una necesidad también de salir y de consumir que hay que cuestionarse, ¿no? O, por ejemplo, los espacios ahora abiertos donde los gimnasios son los que más se han visto afectados aquí en mi ciudad, todavía no pueden abrir. Y claro, se están tomando las medidas por su cuenta y hacen gimnasios en los estacionamientos, ¿no? Los espacios educativos han sufrido también ciertos cambios. Hay varios patrones, muchos hábitos que han tenido que cambiar. Incluso los niños han tenido que aprender muchas cosas nuevas. Y claro, en especial la educación creo que ha sido el lugar donde más se ha puesto en evidencia que tenemos que repensar algunos temas de flexibilidad, unos temas de espacios espontáneos, una especie ¿no? de lugares
cubiertos, pero donde se pueda ver diferente tipo de actividades. Ha habido obviamente necesidad de nuevas instalaciones express, ¿no? Temporales, donde los niños tienen que aprender a lavarse las manos mucho más seguido que antes, ¿no? Temas de higiene que han tenido que entender y aprender. La paciencia de los niños ha tenido que verse muy reforzada porque, claro, no pueden todos estar al mismo tiempo en el patio. Hay secciones. Claro, les ha afectado un poco su manera de entender ellos también la relación entre ellos y de la manera en que viven sus lugares, ¿no? Este es en particular el kinder de mis hijas. Y claro, lo que antes eran puertas de emergencia que nunca se usaban, ahora se están usando para entrar a los diferentes salones por su cuenta y no mezclar a los grupos de los niños para reducir la contaminación. Por lo tanto, este tipo de cosas, no porque sea una solución de que hay que tener ahora puertas de pandemias, pero sí que es necesario entender que la flexibilidad o la versatilidad de los espacios y de los elementos arquitectónicos empieza a tener cierta relevancia. Uno de los más drásticos ha sido estas tiendas de campaña que han aparecido, porque claro, la necesidad de dividir los grupos y de tener en lugar de uno, hay 3 grupos de niños ahora, pues claro, esta expansión, estos lugares de enseñanza o de juego, tuvieron que aparecer como carpas, ¿no? de espontáneas. Y creo que ese es un tema interesante como arquitectos, como diseñadores, de decir, bueno, a lo mejor este tipo de espacios empiezan a ser necesarios como infraestructura fija, ¿no? de la ciudad. Y claro, el tema del smart grid, los smart cities, si hay un Airbnb de departamentos, a lo mejor empieza a haber un Airbnb de estos elementos. No sé, son hipótesis que tenemos que yo creo que empezar a abordar. Y obviamente que todos se han visto afectados, no solo Dinamarca, Copenhague, esta idea de poder trabajar y vivir en el mismo lugar, como Rodrigo lo ha dicho, especialmente si eres padre de familia, ¿no? Se vuelve una tarea casi imposible. Y nos hemos dado cuenta, yo creo, porque a pesar de las fotos bonitas en Instagram que todo el mundo ha puesto de sus setups de trabajo, la realidad es otra. Y claro, empieza a haber mesas partidas en 2, porque claro, ahora somos 2 personas que tienen que trabajar desde casa. Por lo regular siempre solo es una. Entonces, y claro, tienes nuevos compañeros de trabajo y no puedes comer, no puedes trabajar, no puedes enseñar. Entonces, claro, esto ha abierto los ojos, yo creo, de cómo replanteamos la manera en que vivimos, cómo distribuimos de nuevo estos espacios, ¿no? Yo creo que no se ha cambiado la topología de vivienda, no la hemos cambiado en 50, 60 años. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento de empezar a criticar esto, a ponerlo en cuestión y decir, bueno, a ver, realmente, ¿cómo volvemos? Es hora tenemos la oportunidad de dar soluciones, pero que no son soluciones de este tipo, por ejemplo. Yo creo que es muy divertido. Es un concierto que se dio en Dinamarca, donde la gente escuchaba el concierto desde la radio, ni siquiera abrían sus ventanas, con lo que me parecía bastante... Pues es divertido, pero es un poco ridículo, ¿no? Esta no es la solución. No podemos diseñar, no podemos diseñar cosas que solucionen un virus o una pandemia. Yo creo que la pandemia, ya lo dije en su momento, no es un problema de diseño en sí, pero nos puso en una situación donde realmente cuestionamos cosas que ya veíamos que estaban mal o que ya veíamos que podían mejorarse. Y que creo que ese es lo que tendríamos que hacer y no aprovechar un poco este tema para dar soluciones un poco naif, un poco de juego, a lo mejor porque la gente tenía tiempo, empezó a hacer este tipo de cosas. O lo que el muy famoso ahora, lo que le llaman el corona grifting, que es aprovecharse económicamente, ¿no? de la situación, de la crisis. Yo creo que este tipo de cosas no va. Yo creo que puse estos ejemplos, yo creo que va en un nivel mucho más profundo, más, como dices, de cambiar realmente paradigmas. La arquitectura, en su momento, las grandes soluciones arquitectónicas o de infraestructura siempre se dieron casi a raíz de crisis tanto económicas, pero también de salud, ¿no? Entonces, esto va a nivel de drenajes de Mesopotamia o la cloaca máxima de Roma, por ejemplo, por la necesidad de evitar la peste. Haussmann con sus problemas de la ciudad en París, ¿no? O sea, este tipo de diseños o de repensar la ciudad tendría que dar soluciones de este tipo, ¿no? El plan de Cerdá con las fabulosas manzanas verdes,
o incluso alto con reinventarse un hospital, cómo son los lugares de curación para unas epidemias nuevas en el mundo. Entonces, creo que este tipo de cuestiones van en este sentido y no en ¿no? Los diseños espontáneos dedicados particularmente a este virus. Creo que es tiempo de rediseñar estas ideas que Le Corbusier planteó de cómo trabajamos, cómo vivimos y generar estas nuevas tipologías. Y creo que ese es el reto que tenemos ahora y que es la situación fue bastante crítica en un nivel global, que creo que es lo suficientemente fuerte como para poder realmente entrar en este tipo de dimensión de cambio y no solo unas imágenes. Estos son muy, muy rápido, un poco soluciones que se han discutido dentro de mi despacho, por ejemplo, la relación entre afuera de adentro en los edificios, por qué no reducimos incluso aún más, no solo por el clima, sino realmente por estas situaciones donde la gente necesita un poco más de espacio, ¿no? Cómo trabajar la calle, cómo replantear la vivienda, cómo replantear la educación, volver a repensar el balcón, por ejemplo, aquí en Dinamarca es un tema extremadamente importante, si tienes balcón o no tienes balcón, no solo por el valor de la vivienda, pero ahora resultó por el valor de la salud mental de la gente. Entonces, claro, estos son los tipos de cosas que creo son importantes repensar, abordar y más que regresar, por ejemplo, tomando el tema del debate, yo creo que es recrear. Es una nueva realidad. Para que sea nueva hay que recrearla, no hay que regresar, ¿no? No puede regresar uno a algo nuevo. Entonces, yo creo que esa es la nueva realidad, que hay que ser muy agresivos, ¿no? Hay que realmente replantearse todo. Y por eso termino con esta imagen, porque creo que es completamente utópico, pero solo las utopías realmente generan cambios. Así que yo creo que es donde tenemos que ir. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Paco. Creo que nos empiezas a abrir el panorama, ¿no? Para empezar el debate. Exacto, ¿no? Y esa visión del juguete junto al pie que se convierte en un arma mortal en la casa, ¿no? Creo que todos lo hemos vivido. Justamente el otro día comentaba que tenía un cubo de madera incrustado en los dedos de los pies. Y pues ni modo, ¿no? Todos estamos conviviendo en el mismo espacio, pero muchas gracias. Me parece que en el orden del día seguía Alexis. Gracias, ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal? Rodrigo, gracias por la invitación. Yo soy Alexis Rodríguez, soy egresado de la Anáhuac del Norte. Trabajé 4 años en México antes de emigrar. Estoy ahora viviendo en Estocolmo haciendo un posgrado en KTH, en el Instituto de Tecnología de Estocolmo. Y bueno, les voy a presentar un poco cómo se vivió la pandemia en Suecia o cómo no se vivió. Y pues un poco los comentarios personales e ideas que han surgido a través, como consecuencia de esto, ¿no? Déjame compartir mi pantalla. Creo que la pueden ver, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, este es el nombre de mi presentación, la no nueva normalidad en Suecia. Bueno, como saben, aquí se decidió por atacar la pandemia de un modo diferente. Se trata la inmunidad colectiva, que es del 70-90% de la población va a ser inmune, ya sea por tener la vacuna o porque se van a infectar, se van a curar y de eso no va a pasar. Se cree que el 40% de Estocolmo iba a tener la inmunidad a finales de mayo. Al final este número no fue cierto y nos íbamos como en el 20%. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, primero porque no querían saturar el sistema de salud, querían que siguiera funcionando, se querían salvar vidas a largo plazo. Se tiene previsto que haya una segunda ola en otoño en los países de Europa y pues como lo dijo Paco, para proteger la salud mental de la población y sobre todo en estos países que el invierno es tan fuerte, pues necesitamos un poco esta comunicación con el exterior. ¿Por qué Suecia puede hacer esto y otros países en Europa y en el mundo no pueden? La primera es que la Agencia de Salud Pública es autónoma al gobierno, entonces no hay de por medio ningún partido político, ningún tema económico, 100% es
qué es lo mejor para el pueblo visto por los doctores. A lo largo de muchísimos años se ha creado una confianza máxima del pueblo con sus autoridades y de las autoridades con el pueblo. Es una sociedad muy obediente y responsable. El distanciamiento social es algo cultural aquí en Noruega, en Dinamarca y en todos estos países nórdicos. Entonces, es algo que ya existe entre la gente, y el trabajo a distancia también es algo que ya existía y que ya se realizaba. Entonces, pues estaba bastante metido en la población. Bueno, estas imágenes primeras son de cuando empezaba la pandemia y la gente tenía un poco de miedo y de incertidumbre. Entonces, bueno, este es el centro de Estocolmo y como pueden ver, no hay nadie. La gente en verdad estaba guardada en su casa y estos son como las imágenes que estaba poniendo el gobierno de la ciudad en sueco, en inglés, en árabe, en cualquier idioma que tuviera población la ciudad, para que todos estuvieran enterados de cuáles eran las medidas a tomar. En el transporte público, siempre diciéndote que tienes que mantener la distancia, que no salgas de tu casa si tienes algún síntoma. En el piso, las calles están marcadas con estos círculos del lado izquierdo que te dicen que mantengas la distancia de 2 metros. El lado derecho es un supermercado. Igual tienes que hacer fila, y las cajas en todas las tiendas tienen estos como policarbonatos plásticos para que no tengas contacto con el cajero y tú no los contagies a ellos, y los comercios y todo eso pueda seguir funcionando. No es tanto por protegerte a ti, sino por protegerlos a ellos. Entonces, estas son las recomendaciones del sistema de transporte. Solo viaja si no tienes síntomas, solo viajes esenciales. Por favor, no viajes en horario pico, mantén distancia. Hay que mantener a la gente de más de 70 años sana. Y al final me parece que es muy importante que dice, esto se trabaja juntos y es la única forma de reducir que se esparce el virus. Entonces aquí habla de esta confianza que tiene el gobierno con la gente. Y bueno, por ejemplo, solo sin que hubiera una cuarentena, el sistema de transporte de Estocolmo redujo su capacidad al 50% y los trenes de toda Suecia redujeron en un 90% la afluencia de gente. Entonces, esto también habla de cómo no se necesitaba aquí que eso pasara, que fuera la cuarentena obligatoria. Y bueno, estas siguientes fotos es los parques. Estas 2 últimas semanas, el sol ha estado, pues, ha sido muy, muy buenos días, buena temperatura, entonces pues la gente se está empezando a olvidar de la enfermedad, están saliendo, están aprovechando los parques, el sol. Pero aquí podemos ver siempre manteniendo esta gran distancia entre todos, pequeños grupos, pequeñas familias nada más, y manteniendo mucha distancia entre ellos. Los restaurantes, que era algo que se criticó mucho, siempre estuvieron abiertos, pero igual se redujo la capacidad de los mismos, se puso más distancia entre las mesas, y todos son pequeños grupos, 3, 4 personas, probablemente, no sé, amigos o familia, que de todos modos están como en contacto entre ellos. Más restaurantes. Y bueno, sí, como dije, estas semanas pues ya la gente se olvidó totalmente de la cuarentena. Parece que ya no tienen miedo a la enfermedad, todos están afuera. Y bueno, incluyéndome a mí, después de 6 meses de invierno, lo único que quieres es salir a tomar el sol. Entonces aquí podemos ver igual las calles cerca del agua, el bar o el restaurante, lo que sea, guardando su sana distancia. Bueno, con todo esto, al final se tuvieron 45,000 casos, de los cuales hubo 4,000 muertes. La semana pasada fue como muy hablado el tema porque el ministro de Salud dijo que se pudieron haber mejorado muchas cosas. Muchos de los muertos fueron, como aquí podemos ver del lado derecho, fueron personas mayores de 70 años, que era como el grupo de riesgo que se quería cuidar y al final no se pudo cuidar. Esto también se debe a que las personas que trabajan en los asilos para ancianos es un trabajo como de freelance, entonces si ellos no trabajan no reciben su pago. Entonces por más que
pudieran tener algunos síntomas o algo, la gente tenía la necesidad de ir a trabajar y pues por eso se pudo haber llegado a contagiar los asilos. Y bueno, de todos modos se construyó un hospital para tratar a las personas del virus y al final no fue utilizado y ya lo están quitando. Entonces, bueno, esto nada refleja como esta opción que dio Suecia al mundo, que al final no sabemos si es la correcta, como tampoco sabemos si las demás fueron las correctas. Bueno, y aquí empieza como mis ideas. Ahora, ¿qué es lo que viene? En el tema de la oficina, que es el que veo que puede tener algún cambio, es dónde queremos trabajar. Creo que a partir de esto podemos ver una reducción a la dependencia de una oficina que puede generar menor inversión en la renta y mayor inversión en tecnología y capacitación del personal. Empezar a ver la oficina no como un lugar de trabajo, sino como un lugar de encuentro social. Y aquí oportunidades para los arquitectos. ¿Qué va a pasar con estas oficinas que van a estar en desuso en un futuro? Entonces, creo que debemos de dejar de hacer este tipo de cosas, que no es nada personal con Space ni nada, pero son espacios, por más que sean open office o lo que sea, no son flexibles, no pueden cambiar, no se puede modificar nada en ellos. Y empezar otra vez, creo que es el momento de que el coworking y todos estos lugares den el boom. Si no lo dan ahora, creo que no va a pasar y vamos a regresar al sistema tradicional de oficinas. Entonces creo que puede ser una buena oportunidad para todas estas empresas que quieren el coworking, que en verdad exploten. Otra que creo que va a tener grandes cambios, como lo dijo igual Paco, es la vivienda. Y aquí creo que la pregunta es, ¿qué espacios son más importantes? Después de estar encerrados en sus casas y así, bueno, se dieron cuenta de la importancia de la cocina, de la importancia del comedor, de la importancia de algunos espacios que cuando los dibujas en plano dices, bueno, no importa, se ve bien, cabe, pero que ya viste que tienen mayor importancia de lo que en verdad tienen. Hay que empezar a pensar en la flexibilidad de espacios, de esta mesa que no es solo para uno, que puede ser para dos, que puede ser comedor, que puede ser oficina, cómo transformamos y reinventamos los espacios, repensar el tamaño y el programa de la vivienda. Cada vez diseñamos casas más chicas, departamentos más chicos, y ya vimos que no es sano estar en estos departamentos chicos, que si esto vuelve a pasar, la gente se va a volver loca. Y igual, cómo mejoramos la relación con el exterior. Antes de esta pandemia, todos los balcones y terrazas, yo creía que eran nada más 2 metros que tenías extras de tu casa que tienes que limpiar, pero esta pandemia nos ha enseñado que en verdad son importantes y que 1 metro que esté en el exterior tampoco es suficiente. Que puedas poner una silla no es suficiente, necesitas poder en verdad amueblarlo y usarlo. Bueno, y la importancia que ha tenido la cocina, ¿no? Todos hemos visto en redes sociales y a todo mundo cocinando, creando cosas y cómo volver a crear, a volver la cocina a este punto central de la casa y no nada más un espacio como satélite. Entonces, otra vez, un espacio que puede ser 2 cosas, puede ser una cosa, pero empezar a pensar en cómo transformamos los espacios y cómo los volvemos más flexibles. Diseñamos también mucho en fachada y sí 3 ventanas y se ven bonitas, pero no hay conexión al exterior. Las terrazas otra vez, cómo usar estas terrazas que no sea nada más 1 metro extra, que en verdad sea espacio utilizable. Y la última es la movilidad. ¿Cómo reducimos la distancia entre cómo reducimos las distancias entre la vivienda y el trabajo y a quién pertenece la calle? ¿Cómo generar mayor espacio para el peatón y el ciclista si ahora necesitamos mantener 1,5 metros, 2 metros de distancia? ¿Cómo reducimos el espacio de automóviles y cómo hacer que el metro sea solo un medio de transporte para distancias mayores y que no sea algo que se tiene que usar a diario o tan frecuentemente? Estas últimas semanas también se han escuchado de ciudades que quieren cerrar calles para automóviles y volverlas para peatones.
hay propuestas en Nueva York, en Berlín, en Madrid, y bueno, es como ahora sí decidimos al final quitarle el espacio a los automóviles y darle un mayor espacio al peatón. Entonces voy a cerrar con esta imagen, que es una imagen de, bueno, arriba a la izquierda es Copenhague, y entonces del lado izquierdo, ¿cómo generamos más de esto? Más espacio para la bicicleta, más espacio para la calle, y quitamos espacio de estas grandes, del tráfico que tienen nuestras ciudades, y cómo volvemos el metro algo que sea solo para viajes esenciales, que no sea algo que tengas que usar tan frecuentemente porque puedes caminar o puedes andar en bicicleta. Y bueno, eso es todo de mi parte. Buenísimo. Esa foto de abajo es la Ciudad de México, ¿no? Sí, este es el metro, no sé, Pantitlán, Chabacano, Ay, Dios. alguno en hora pico. En hora pico, pero de la semana de pandemia, me parece. Pero Sí, bueno, sí, aquí como si nada. interesante. Digo, ahorita que tocas ese tema también, digo, un poco por temas de horarios, también queríamos integrar a alguna persona de Asia, porque yo no sé si Margarita estuvo en esa clase conmigo, con José Castillo, en algún punto en el que tocábamos la vivienda mínima que hay en Hong Kong o en estas ciudades con hiperdensidades, ¿no? Imagínense ustedes si de todas maneras en ámbitos, vamos a decir, más europeos, las dimensiones de la vivienda, sobre todo en vivienda vertical, que tienen balcones, son pequeñas, pensar en Imagínate. un de 4,5 metros o de 7 metros cuadrados para una pandemia debe ser brutal, ¿no? Entonces sí, definitivamente, como lo tocaba Alexis, creo que es un tema que hay que abordar, pero inmediatamente, ¿no? Perdón, no fue otro tema, pero Margarita, por favor. Sí, muchas gracias también por la, bueno, introducción, por la invitación a este webinar. Muchos saludos a todos los que están presentes. Bueno, yo soy Margarita, yo vivo en Ámsterdam, soy arquitecto independiente, egresada de la Ibero y hice un posgrado en Londres, en la AA, hice el DRL. Y llevo como 7 años, hace 7 años hice ese posgrado y casi toda la experiencia laboral que tengo es aquí en Holanda, en Ámsterdam, llevo sí, más de 10 años. A ver, voy a compartir mi screen. No, ¿se puede ver o no? Todavía no vemos. Parece que ya está cargando, ahorita no sé si... A ver, no. Share screen, y luego... Escoges el... ¿Sí? ¿Ya o no? No. Ayer salió perfecto. A ver, déjame ver otra vez. Share screen. ¿Estás escogiendo el cuadrito que vas a compartir? Estoy escogiendo... Debe dar como opciones de... Ahí estás, ahora sí. Ya quedó. sí, ya quedó. Está como un poco lento. A ver, ¿ya? Perfecto. ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, aquí regresando a una nueva realidad en Ámsterdam, la verdad es que aquí tampoco nunca tuvimos un lockdown total. Como que siempre nos dejaron utilizar el espacio público, los jardines, los bosques, las playas y todo como para salir a caminar, a correr, a sacar al perro. La población de riesgo sí que la tenían aislada, los asilos, por ejemplo, no permitían visitas. Incluso tuvieron que introducir una multa de 390 euros porque la verdad se utilizaba el espacio público tanto, o sea, como nunca antes. También teníamos muy buen clima, igual que están explicando los compañeros. Entonces, no se podía mantener la distancia, perdón, y bueno, tuvieron que introducir esta multa. Desde ¿cómo se llama? Desde mediados de mayo, las escuelas de deporte pudieron empezar a hacer clases afuera, hacer yoga, karate, bootcamp y todo esto. Yo les tomé unas fotos, por ejemplo, del Rijksmuseum también, porque es uno de los museos principales en Ámsterdam. Tiene todo el arte del siglo de oro, las obras de Rembrandt, y está respetando todas las medidas del COVID, pero también pusieron, por ejemplo, rutas específicas para los grandes maestros
y para la ruta de exposiciones temporales, que ahorita es de Caravaggio y de Bernini, me parece. No estoy resfriada, no tengo COVID, perdón. Tengo esta foto que es de la entrada del Rijksmuseum, que podemos ver que la cola es bastante pequeña, porque ahora todo hay que hacerlo con reservación. Uno tiene que reservar, comprar el ticket online, te asignan un horario muy específico y como anunciaron desde el principio, desde hace como un mes que iban a abrir el 1 de mayo todos los museos, les dieron tiempo a hacer un diseño corporativo y entonces podemos ver que, por ejemplo, hay una tira que tiene las letras del Rijksmuseum, como un sticker que es negro con blanco, y entonces eso lo pusieron ahorita para marcar la distancia y es como muy fácil de seguir esa simbología. Entonces va como de manera muy ordenada y claro, el acceso está restringido a mucho menos personas. Cuando uno va caminando hacia el Rijksmuseum, empieza uno a ver como este tipo de street art, que la verdad se está volviendo como que está enriqueciendo muchísimo el espacio público. Hay como spray paints, que lo estamos viendo aquí abajo, y cada uno de los personajes es distinto. Entonces se ve que además están como tomando inspiración de cuadros de artistas y están haciendo este tipo como de graffiti que vamos encontrando en distintos lugares de la ciudad. Y realmente, en mi opinión, está enriqueciendo muchísimo el espacio público. Podemos ver del lado derecho, que es una imagen de parte del atrio del Rijksmuseum, unas flechitas que indican una circulación unidireccional que inventaron ahorita para poder mantener la distancia. También hay como pantallas con todas estas indicaciones, medidas de seguridad, que están afuera, pero también adentro del recinto. Este es el recinto principal, bueno, cuando uno llega, y generalmente, digo, a lo mejor han ido o no han ido, pero este sitio se llena muchísimo de gente y ahorita está casi vacío, o bueno, está tan bien ordenado como la gente que dejan entrar, que es bastante sencillo mantener esa distancia. Entonces uno va en el museo no con miedo, sino se siente casi normal. Podemos ver el módulo de información también que está aquí adentro, con un círculo que también marca la distancia para poder pedir información. Y todo tiene ya un estilo corporativo, entonces podríamos decir que ya todo es como semi-permanente, ya no está tan improvisado. Este es un ejemplo del coworking space, ahorita que también Alexis estaba hablando de los coworking spaces. Esto es en el Student Hotel. El Student Hotel es un como concepto que es hotel, restaurante, coworking space y gimnasio. Y bueno, la gente que se sienta uno enfrente de otro, le pusieron una mica para tener protección, claro, y de una mesa de 6 podemos ver que, por ejemplo, ya nada más utilizan 4 lugares y si lo ven, en medio pusieron como unos stickers para indicar que no te sientes en ese lugar, pero es una intervención sumamente sutil. Entonces, uno como que casi se siente que no estás en una pandemia, o sea, es como es el mismo lugar que siempre has visto, con unas sutiles intervenciones. Y lo que me gusta también mucho es que este lugar como que tomó un diseño casi como divertido. Entonces utilizaron todo el tema como de Pac-Man, y no sé si se acuerdan del Pac-Man, pero el Pac-Man tenía que comer estas bolitas amarillas, y las bolitas amarillas la utilizaron como simbología para marcar los pasillos o las circulaciones. Están a las bolitas a cada 1.5 metros, y por ejemplo el fantasma, que si se acuerdan del juego, era el que había que evitar porque si no te mataba, y ese lo pusieron delante, bueno, por ejemplo en la sala de juntas, que podemos ver la imagen a la izquierda, lo marcaron en las sillas que no se puede utilizar. También en los dedicated desks, arriba, podemos ver que tienen este sticker, que en mi opinión también tiene muy poco texto, la simbología es súper clara y casi como que le da
no sé, una intervención divertida. La cocineta, por ejemplo, tiene una fresa que no sé si se acuerdan también en este juego que había que comerse las frutitas porque daban como puntos extras. Entonces, como que los rewards están delante de donde te lavas las manos o donde están los desinfectantes de alcohol. Incluso también creo que lo pusieron para donde te tomas café, pusieron estos como rewards. Y bueno, este es otro ejemplo como muy distinto. Esta es la Kalverstraat. La Kalverstraat es la calle más concurrida peatonal de comercio, que ahorita, bueno, parece poco Ghost Town también, pero la marcaron con esta línea azul y unas flechas marcando la dirección para los peatones. Y está también de principio a fin llena de estas líneas azules con estas flechas. Delante de todos los escaparates hay como unas huellitas. Y en las huellitas se supone que uno espera, bueno, así, uno espera su turno para entrar a las tiendas, porque las tiendas también tienen un acceso restringido. El escaparate que está en esta fotografía es de un mall y el mall utiliza un estilo gráfico un poco distinto. Para marcar las circulaciones utiliza ese sticker que vemos que tiene la flecha y el peatón, no utiliza la línea azul como de la calle. Este es otro ejemplo, esta es una tienda departamental. Es una tienda departamental muy, muy grande, muy importante también en el centro de Ámsterdam. Y por suerte está como acostumbrada a tener un aflujo de personas muy, muy, muy grande. Y entonces al restringir la entrada de muchas personas, las escaleras que ya son muy amplias y los pasillos que también son muy anchos, con una simbología muy sencilla, es muy fácil de controlar, bueno, cómo circula la gente y también las personas van 100% normal, caminando sin miedo. También tengo que decir que aquí en Ámsterdam no utiliza nadie el tapabocas más que en el transporte público. Entonces, como que también, o sea, te recuerdan que estás en una pandemia, pero no tanto. Y las escaleras eléctricas, por ejemplo, de esta tienda departamental, tiene estos cartelones salidos que a lo mejor no son muy bonitos, pero la verdad funcionan muy bien porque evitan que, por ejemplo, dos personas se suban al mismo tiempo, uno al lado del otro, y también evitan que uno rebase por la izquierda. Entonces, a fuerzas, tienes que estar uno detrás del otro y te sugieren que dejes como 4 escalones para no invadir el espacio de la persona anterior. Este es como mi último ejemplo, se llama, bueno, es de Mediamatic, se llama Serre Separé y es como el más interesante en mi opinión porque es ¿cómo se llama? No es es un centro cultural, o sea, no es un museo, pero tiene una mezcla de arte y de biología. Y desde el principio este centro tenía como un restaurante que vemos en la imagen y utilizaban casi cada milímetro cuadrado para poner un comensal extra. Y afuera tenían estos invernaderos con sus plantitas, pero durante el COVID decidieron, ¿por qué no?, reutilizar estos espacios como microespacios para 2 comensales. Y la verdad tuvo muchísimo éxito. O sea, además se volvió como muy atractivo, como que la gente quería realmente experimentar lo que se siente estar en este espacio como panorámico, porque, bueno, es panorámico, está al lado del agua, la verdad tiene unas vistas súper bonitas, puedes ver a otros comensales, puedes ver el cielo y bueno, tuvo, sí, muchas publicaciones, estaba muy compartido en redes sociales y tal, pero también lo interesante es que el presupuesto para este proyecto es 0. O sea, no invirtieron nada porque ya lo tenían todo. Y nada más, de una manera como muy creativa, combinaron estas 2 cosas que ya tenían y hicieron un nuevo concepto que es realmente muy atractivo porque queda muy claro que respeta a todos los, ¿cómo se llama? Como todas las restricciones actuales que se esperan del proyecto, pero además como que aporta un nuevo concepto interesante. Todo el staff, todos los meseros utilizan estas caretas
y guantes, y también estos tablones de madera con los que sirven la comida, pero los tablones, bueno, también hacen que uno pueda servir la comida a distancia. No es obligatorio para nada utilizar ni la careta ni los guantes en establecimientos, o sea, en restaurantes, pero ellos sí lo propusieron. Y yo creo que realmente esta pandemia, justo en este momento, nos va a dar la oportunidad de crear más espacios como este, que son 100% arquitectónicos, que no utilizan además ningún grafismo, o sea, nada de gráficos, que cumplen exactamente todo el protocolo de distanciamiento con un presupuesto cero y que pueden crear algo como muy interesante. Estoy segura que van a empezar a salir muchas más propuestas como estas. Y bueno, eso es lo que espero para todo el mundo, de hecho, no para Amsterdam, pero para México y para todos. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Qué interesante entender bien cómo funciona ese proyecto, porque es cierto, todo se había manejado en términos de redes sociales y todo el mundo decía, wow, ¿quién va a invertir en eso? ¿No? Y de pronto, cuando lo estás presentando, te das cuenta de que es el reciclaje de un espacio, la reutilización de algo. Es sumamente interesante, ¿no? Estas tablas con las que están sirviendo, el cambio de, no, nada más guardar distancia entre el servicio y no. Creo que es bien. La verdad es que estamos empezando a ver cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y la misma utilización de los insumos gráficos, ¿no? De todo este proceso, la importancia de la señalética correcta, ¿no? El grafismo perfecto, la simbología perfecta que nos hace entenderlo, ¿no? Y que en las 3 presentaciones además es muy enriquecedor ver que cada país, cada lugar, todo lo aborda, ¿no? Lo ve desde su manera propia, ¿no? El caso del museo es interesantísimo, cómo abordan todos los personajes de los cuadros y empiezan a utilizarlo de manera gráfica y justo, ¿no? Creo que enriquece muchísimo. Es la importancia de una buena comunicación, ¿no? Y creo que eso está padrísimo. Les agradezco muchísimo esta primera parte. La verdad es que es muy enriquecedor entender y bueno, también entender que hay culturas que funcionan de maneras distintas, ¿no? A veces nosotros en México no, como que damos por hecho muchas áreas verdes que tenemos, muchos espacios que tenemos, no nos cuestionamos esta idea de oye, salió el sol, vamos a salir al parque a tomar el sol, ¿no? Y ese tipo de dinámicas, pues sí, evidentemente se viven de una manera distinta, pero entenderlas y verlas creo que es muy enriquecedor. Muchas gracias. Teníamos una pregunta preparada, pero la verdad es que creo que los 3 de alguna manera ya la empezaron a abordar, ¿no? Entonces yo le quiero dar un poco de twist a esa pregunta, hacérselas directamente, ¿no? Es decir, a ver, y creo que va de la mano en el foro en el que estamos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes o cómo están viviendo desde su profesión lo que aprendieron a lo largo de estos años que tuvieron de academia, que tuvieron de experiencia laboral, ¿no? Inmersos en la vida de lo que hace un arquitecto al día a día contra lo que están haciendo ahorita? Es decir, ya en el día a día de una oficina, si realmente esta idea de trabajar colaborativamente y casi de que el corrector o el que está trabajando en colaboración te escupa encima, ¿no? Porque estás trabajando sobre una hoja de papel contra el vivirlo en un medio digital, el hecho de que sea eficiente o no sea eficiente en los procesos en este tipo de materias. Alexis, no sé cómo estás en el periodo académico, pero también entiendo que haber vivido una primera etapa presencial y ahora verla de otra manera, ¿no? Y estos cambios que se están dando desde la manera en que impartes la clase, desde la manera en la que trabajas, cómo va impactando eso en el desarrollo de la profesión. Y además, justo como lo estaban planteando en un principio, este cuestionamiento de nuevos paradigmas, ¿no? O sea, bueno, sí, la vivienda, el trabajo, el uso propio, ¿no? Ya no estamos hablando de un programa arquitectónico general, pero un programa que sí estamos entendiendo desde cada uno de los espacios y los usos, ¿no? Tal vez lo que veíamos en un primero o en un segundo semestre de cómo se relacionaba una cosa con la otra, ¿no? Y qué espacio se requería para poder trabajar y que evidentemente ahora cambia, pero si realmente como lo teníamos concebido originalmente,
¿hace sentido o no hace sentido en lo que están viviendo y experimentando ustedes ahorita? No sé si fue claro. Creo, más o menos. Sí. Ok. Más o menos, tenemos ahí más o menos un orden de opinión. Tenemos Alexis primero. Si quieres compartir. Bueno, en el tema de la escuela, creo que ha sido bastante buena la respuesta tanto de los profesores como de nosotros como alumnos. Creo que ahora está como más organizado un poco más el tema de, por lo menos en la arquitectura, cómo se hacen las revisiones. Tienes un tiempo establecido de corrección y tienes que usarlo. No es como en la escuela que igual viene el profesor y te dice, ¿quieres enseñar algo? Y le dices, no tengo, y el profesor se va porque pues nadie está interesado. Aquí creo que se ha vuelto un poco más obligatorio el tema de tus correcciones. Para el próximo semestre se cree que la escuela va a estar abierta no en todas sus clases, pero en algunas sí. Entonces, por lo menos proyectos va a ser una vez presencial, una vez a distancia, y las otras clases dependerá del profesor. Por lo menos en otoño parece que hay probabilidades de que haya clases fuera de la escuela, entonces que se tomen en un parque o que se tomen en una plaza o que se tomen en algún lugar fuera donde podamos mantener distancia en vez de estar encerrados en un salón. Con respecto a cómo cambian los espacios con lo que te enseñan en la escuela, pues sí, creo que todo eso que creíamos de que un espacio se relaciona con el otro y estos tienen que estar juntos, pues hemos visto que esos límites no son tan marcados como creíamos, que todo tiene que ser un poco más abstracto, tiene que estar un poco como unos bordes más líquidos, digamos. Y pues sí, creo que esto va a cambiar la forma en que empezamos a abordar los proyectos y sobre todo las dimensiones de cada uno de los espacios. Buenísimo. ¿Puedo, Gracias. Sí, por favor, síguele. rápido? Alexis, una pregunta. Fíjate, yo he tenido, bueno, porque fue muy reciente, he estado participando en algunos juries en el IAC de Barcelona, mi escuela de posgrado, también de Langs. Fíjate, me estaban contando Müller, Guayar, los directores, que realmente el COVID, si hay uno de los beneficios que han tenido, es que los jurados, ¿no? Las correcciones, esta invitaciones de jurados ha mejorado muchísimo, porque claro, un jurado presencial a veces no pueden ir, ¿no? Es difícil conseguir a ciertas personas y ahora con esto, claro, la calidad de los jurados ha aumentado de una manera exponencial, porque claro, la gente no puede decir, oh, no puedo ir o no llego. Al final, tener, ¿no?, la facilidad de hacerlo digital, claro, han tenido unos jurados increíbles. A su vez, han tenido los peores proyectos de su historia, porque la gente, claro, está en sus casas. Entonces, los proyectos son los peores, pero los jurados son los mejores, ¿no? Entonces, me pareció bastante divertido. Todo el proceso de cambiarte a trabajar desde tu casa es complicado. Si eres un estudiante, yo vivo en 10 metros cuadrados, tengo aquí cama, cocina, comedor, y ahora dime aparte que tengo que trabajar aquí, bueno, pues sí, obvio se vuelve complicado y no te dan ganas de nada. Y las correcciones, sí creo que son bastante buenas ahora, también porque tú presentando lo que quieres, tienes como mayor control en qué es lo que quieres que vea el corrector. Cuando es presencial, pues se distrae no sé, con el plano, y aunque tú no quieras que vea el plano, pues ahí está, ¿no? Duro y dale viendo el plano, y tú quieres enseñarle tu perspectiva de otra cosa. Y cuando lo haces online, pues tú tienes el control, tú tienes el ritmo, tú decides qué es lo que ve y cuánto tiempo ven las cosas. Entonces también, pues te ayuda en enseñar como las mejores virtudes de tu proyecto y esconder lo más posible todos los defectos. Y sí, también podemos tener jurados ahora del otro lugar, del otro lado del mundo, y todos estamos conectados viendo el mismo proyecto, entonces se ha vuelto bastante enriquecedor que muchas personas de diferentes países estén presentes al mismo tiempo. Sí, exacto. Totalmente, ¿no? Sí, yo creo que lo único que quería añadir es que a lo mejor lo que me gustaría ver ahora en el diseño es tal vez todas estas
pues poder modular nuevamente, a lo mejor que sea también pues más higiénico, por ejemplo, en los nuevos proyectos de arquitectura, tal vez escaleras más anchas, pasillos más anchos, todo el mobiliario que esté modulado a esta nueva, pues este distanciamiento de 1,5 metros, pero también que sea todo, a lo mejor incorporar todo mucho más como touchless, que aquí se está hablando mucho, que tal vez todo ya funciona con sensores automáticos, o sea, todas las puertas, aparte de la grifería, los inodoros automáticos. También aquí creo que incluso, bueno, no encontré la referencia, pero lo llegué a ver en el noticiero, que inventaron como un wearable, ¿no? Que marcaba, como que empezaba a sonar cuando te acercabas demasiado a una persona. Entonces, como que se puede crear, yo creo que más que el coronavirus, que es una restricción, es como una nueva oportunidad para rediseñar muchísimas cosas, o sea, el espacio público, pero también sus objetos. También, por ejemplo, tal vez en la calle, cuando uno va a cruzar la calle, que había que apretar el botón para poner el semáforo en rojo, digo en verde, que ahora sea, no sé, con un pedal, no sé, con un cuerpo que uno se recline, cosas así. También, por ejemplo, aquí todos los basureros se tienen que abrir con la mano, o sea, para el reciclaje de cartón y de vidrio, que también a lo mejor podemos utilizar un pedal para abrir. Y creo que además, no solamente para este virus, pero en la higiene en general, como crear una arquitectura en la que se interactúa sin manos casi, sería como muy interesante. Puede ser. Interesante, ¿no? Digo, ahí también, no, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Abre como las posibilidades a muchísimas cosas, hasta en temas de autorregulación, ¿no? Nuevos materiales que permitan tal vez un baño de cobre y que la permanencia de la bacteria o del virus sea menor, etcétera, ¿no? Pero digo, también pensando en que, pues, por ejemplo, si nos vamos a la realidad mexicana, pues es increíble poder tener wearables y cosas así, pero al final también debemos de entender que la mayoría de la población pues, tal vez no tenga acceso a esas tecnologías, ¿no? Y entonces, ¿cómo replanteas y piensas del tema material, el tema de la tecnología, hasta dónde sí, hasta dónde no, y hasta dónde llega la responsabilidad de nosotros como creativos, ¿no? De poder lograr ese cambio, ese proceso, ¿no? Y tomándolo así, ¿no? Como creativos en todo el sentido de la palabra, no como arquitectos que nada más hacemos espacios habitables, sino, ¿no? Que algo que creo que en nuestras formaciones, nuestras deformaciones hemos aprendido es que pues esto es interdisciplinario y involucra muchísimo, ¿no? Y creo que eso va enriqueciendo todos estos temas y los va haciendo sumamente interesantes, ¿no? En la manera en la que se abordan. Les comparto que nosotros justamente tuvimos exámenes de sinodales, de finales, ¿no? En modalidad virtual, que tiene que ver con estos juries y un poco lo que platicaba Alex, ¿no? Que de repente se clavaron en el corte por fachada y no estaban viendo el proceso de diseño completo. Y les puedo decir que justo lo que detectaban ustedes es lo que hemos estado viviendo. O sea, la atención de la persona en progreso es mayor. Obviamente, si es un mal proyecto, pues denota mucho más el tema, pero abre posibilidades muy interesantes. O sea, de repente tú como jurado, a mí me pasó y lo viví con el jurado con el que estábamos en el examen, incluso nos metimos a Google, abrimos ArcDaily, metimos ejemplos, o sea, de repente se convirtió en un tema de retroalimentación mucho más interesante que oye, ¿has visto el proyecto de no sé quién? No, te lo pongo y lo vemos y lo revisamos. Y entonces hay una interacción mucho mayor, ¿no? Y eso creo que también en términos de academia, esta idea de las correcciones, de las juntas síncronas, que es esto que estamos viviendo ahorita, ¿no? A distancia, que no es el proceso que de alguna manera ya se había incorporado en todos los procesos de materias en línea, que eran sumamente estrictos, ¿no? Con unos tiempos muy claros, que de pronto sirven para muchas materias, pero en este proceso de creatividad creo que estas herramientas también nos brindan muchísimo más fluidez, ¿no? Y creo que también es un tema bien interesante. Existía. De hecho, pues el tema de los jurors, ¿no? Pues siempre han existido los temas virtuales. Lo que pasa es que ni siquiera lo contemplábamos como una opción, ¿no? Lo mismo pasa con conferencias ahorita, o sea, estamos teniendo a unos conferencistas maravillosos, ¿no? Aquí sentados los tres, y uno está en la sala de su casa, ¿no? En
Estocolmo, el otro en Copenhague y el otro en Ámsterdam, y de todas maneras estamos pudiendo tener una charla directa, ¿no? Digo, tal vez haciéndolos desvelarse un poco ustedes, pero la verdad es que es un tema bien interesante, ¿no? Creo que podemos abordar. No sé, me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando a ver si tienen alguna duda o algo que quieran incorporar a esta plática, ¿no? Pero creo que nosotros nos podemos seguir. Sí. Voy a seguirte porque va con la pregunta y lo acabas de decir. Vale. Todo lo que hemos vivido ya existía, ¿eh? Y lo que ha hecho la pandemia es realmente hacernos, ¿no? Darnos cuenta de que hey, hay cosas que sí funcionan y que podemos, por ejemplo, en el caso, ya hablamos de la academia, pero si tu pregunta era en caso en el trabajo, ¿cómo nos ha afectado? Es precisamente eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, el trabajar desde casa, por primera vez yo creo se ha aceptado como algo productivo, ¿no? Antes voy a trabajar de casa, decían, si no vas a hacer nada, ¿no? Y nadie te creía, ni tu jefe te creía, ni te querían pagar esas horas. Entonces, claro, ahora es obligatorio, ahora se ha demostrado que funciona, ¿no? Y un factor muy importante dentro de, por ejemplo, de mi experiencia es que incluso los clientes han aceptado esta metodología ahora, porque claro, siempre era de que no, la junta con el cliente, y ahí están todos los 5 board members, y el arquitecto, y el corrector, y la secretaria y tal. O sea, esta eficiencia de trabajo, las nuevas metodologías digital, yo creo que es una manera de abrir los ojos y de que realmente tendremos que empezar a incorporarla. Yo creo que la tecnología es un tema importantísimo en esto, porque a pesar de que yo estoy muy de acuerdo con Margarita que dice que la tecnología es importante, yo tengo pavor de que la gente empiece a diseñar para distanciarnos. O sea, sería el error más grande. Sí, pero es que lo que se me hace también extraño es que casi es irónico que a lo mejor se vuelve algo normal el trabajo remoto porque se ha visto que funciona, pero yo te digo que como freelancer que soy, yo trabajo en un coworking space. Y en el coworking space, o sea, lo que quiere toda la gente, y aquí en Holanda hay muchísima gente independiente, freelancer, o sea, los coworking space aquí hay muchísimos, sí, y están llenos todos porque lo que la gente quiere es estar en contacto y tener colegas y tomar café con alguien. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo tengo toda la certeza que la gente necesita de la gente. Perdón. Y al final nos hemos dado cuenta que sí funciona, hay metodologías que podemos adaptar y la tecnología tendría que entrar, pero al final de cuentas yo creo que tenemos que ser creativos en el sentido de que también al mismo tiempo nos dimos cuenta que no es tan divertido trabajar desde casa solo y que no es tan utópico como en su momento que el home office que todo el mundo soñaba, ¿no? Entonces hay un nuevo balance y hay una manera de ver esto que sí que ha afectado esto de la pandemia. Yo creo que no tenemos que distanciarnos, al contrario, hay que ser creativos para decir cómo seguimos siendo densos, cómo generamos estos espacios de relación, como seguimos haciendo, porque también funcionan, pero hay que introducir nuevas soluciones, ¿no? Ya sea gadgets, ya sea la automatización, digamos, la arquitectura de los aeropuertos que prácticamente se basa en higiene, ¿no? Que es lo que estabas diciendo. Cosas que no uses las manos, que empiecen a ser automáticos, apps donde ya no tengas tiempos de espera, o sea, que el tema de higiene sea un factor importante, pero que no haga que la gente se tenga que distanciar, porque entonces, claro, ya vamos a llegar a escalinatas romanas otra vez, creo que sería un error grave, ¿no? Sí. Alguien está comentando justo eso, ¿no? En el chat, que debemos de diseñar espacios más flexibles y adaptables y no rediseñar objetos y específicos a un momento de la historia. Yo también quería comentar en eso, porque me parece un poco como esta última imagen que enseñaste, Margie, de este restaurante para 2 personas. Está bonito, está chistoso y está buenísimo para que publiquen tu proyecto en todo Art Daily, pero vamos a ser honestos, o sea, no queremos separar a la gente, no queremos que esto empiece a pasar. Claro. Y también, esta es una enfermedad que se le va a encontrar una vacuna, la gente se va a vacunar, va a ser inmune y va a pasar a la historia. Entonces, los cambios que nosotros propongamos como arquitectos tienen que ser mucho más a largo plazo, profundos que estas cosas tan superficiales como, bueno, vamos a sentar a 2 personas en unas capsulitas porque se ve bonito y está en tendencia con lo que está pasando, ¿no? Ay, es una solución genial para no perder dinero, ¿no?
que es muy importante, pero totalmente de acuerdo. O sea, esto de la flexibilidad de los diseños de espacios, creo que va más ligado a la salud mental y a las relaciones, que nos hemos dado cuenta que, como dices, los balcones tienen que ser, creo que, más importantes. O cómo introducir, ¿no? El desarrollo inmobiliario en Dinamarca, en Copenhague, está completamente guiado por intereses económicos, ¿no? Los arquitectos somos la cadena, o sea, los últimos en la cadena alimenticia. Y entonces, pero creo que podemos empezar a decir, oigan, a ver, ¿cómo introducimos metros cuadrados, por ejemplo, per cápita? Más que si tienes un departamento de 100 metros cuadrados, pues por obligación necesitas 100 metros cuadrados de aire, de espacio público, de espacio abierto, de espacio verde. Podemos obligar ese tipo ¿no? de valores a los desarrollos inmobiliarios. Esos son los tipos de cosas que creo que pueden realmente cambiar la manera de hacer ciudad y la manera de construir, que podrían generar, digamos, las soluciones de higiene que Margarita dice, o también, ¿no? No, si quieres una pandemia, aquí tenemos problemas cuando hay un partido de fútbol, como en todos lados, la gente necesita espacio. Entonces, ¿cómo abres? ¿Cómo ensanchas? ¿Cómo haces que los metros no sean para siempre, sino específicos? No sé, hay una cierta smart grid, ¿no? Que se lo digo, el RO, ¿te acuerdas de, ¿no? De Jack, todo lo que es la automatización, del smart citizen. Creo que ha tomado una cierta relevancia, una nueva relevancia en este tipo de cosas. Absolutamente, ¿no? Porque también, sumando lo que está diciendo Paco, también el tema de las políticas públicas, pero informadas, porque otra vez también, ¿no? Los arquitectos en esa cadena de valor también solemos ser los últimos, ¿no? Salen las políticas públicas publicadas y tienes que respetarlas, pero no necesariamente estás invitado al proceso de la evolución de esas políticas públicas. Y tiene que ver con esto que dices, ¿no? Información dura, cómo se mueve la gente, dónde se concentran, cuáles son los métodos, etcétera, ¿no? Y son hasta metodologías de investigación para la aplicación y utilización de espacios que son, bien importantes. Y yo coincido contigo, la obligatoriedad del desarrollador inmobiliario de no solamente saturar de metros cuadrados vendibles, sino también de metros cuadrados públicos, de todos estos indivisos que digo, en México que solemos tener y que solamente son los que quedan en la parte de la escrituración del régimen de condóminos, pero que realmente son pasillos y son cosas que no le están abonando mucho más en términos económicos al proyecto, pero que sí deberían de llevarse, ¿no? Ya se nos dimos cuenta que sí son vendibles, sí son rentables. Claro, exacto. La terracita, ¿quién la quiere? Es un tema bien importante. Creo que en México, al final, también vivimos una situación mucho más horizontal que vertical, ¿no? Entonces, te das cuenta en la densidad de algunas ciudades donde sí hay una vivienda vertical, en donde yo me acuerdo de una foto justamente que subía Willy Müller de su casa, ¿no? Y que decía que su vecino, lo dije en la plática pasada, lo repito, su vecino más importante es el que estaba en el balcón de enfrente, porque era el que veía todos los días y saludaba, ¿no? Y tiene que ver con esa vivencia de salir o tener un espacio donde respirar afuera, ¿no? Que se puede traducir en un patio, que se puede traducir en un jardín, se puede traducir en una terraza. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Gracias. Había una pregunta también aquí, no han puesto tantas, pero creo que está interesante, ¿no? Hablando de, voy a ponerlo completo, Alejandra Rodríguez Volado. ¿Les parece que esto ha permitido romper el paradigma de la materia o proyectos o diseño? Creo que es una gran oportunidad para replantearlas, así como otras materias y herramientas. Ahora, justo lo escribió cuando estabas hablando de la eficiencia laboral y el tema del movimiento, entonces ponía, la eficiencia laboral es mayor porque se da en base a resultados y no a tiempo. El problema es que están cruzando las barreras de los tiempos de trabajo, descanso y familia, y la pregunta es, ¿cómo se está manejando o en los países donde ustedes están trabajando se está respetando o no? Y creo que tiene mucho sentido esa pregunta. Tiene muchísimo sentido. Yo lo voy a hacer completamente de experiencia personal. Okay. A ver, los daneses y los escandinavos, yo creo en general, o incluso los europeos, pero posiblemente el sur de Europa es mucho más irregular, o mexicanos, ¿no? En ese sentido. Aquí realmente hay una disciplina bastante clara en cuanto a temas ¿no? de trabajo y de tiempo libre. Y es mucho más fácil, digamos, decirles, oigan, van a trabajar desde casa. La gente no acepta juntas después de las 4:30, después de las 5 de la tarde. O sea, aunque la mandes ahí, oye, junta a las 5 y no sé qué, bloqueada. No existe, ¿no? Entonces la gente sabe eso ya desde antemano. Entonces es mucho más fácil, obviamente.
porque claro, como dicen, es una cuestión de tiempo ahora, ¿no? No tienes tantas distracciones, tienes que tener el resultado y obviamente trabajar desde casa te hace mucho más eficiente. Así como tienes que explicar un proyecto en la escuela mucho más rápido, en 10 minutos, porque no tienes otra cosa que hacer. Es igual, yo creo que en el trabajo, y por eso nos hemos visto como sorprendidos todos de que ha funcionado, porque hay gente muy desorganizada, me incluyo, que en el despacho pues me tomo 10 tazas de café porque voy a charlar, porque voy a ir a ver a la gente. Y claro, aquí en casa no tengo eso, entonces soy hiper eficiente. Entonces, yo creo que es un tema de cultural, seguro. O sea, aquí es muy fácil, ¿no? La gente prefiere tiempo libre que salario, por ejemplo. Entonces, yo creo que afectará muchísimo. Yo creo que este es un tema que aquí es fácil. Supongo que en otros lugares donde los horarios se prolongan hasta las 8 de la noche, o sea, yo lo veo con mi familia en México, que claro, todo está desfasado, ¿no? Y esa idea de familia, otra vez es otra. Aquí, bueno, a ver, depende de la clase media, pero aquí no existen las niñeras, ¿no? Tal como existen en otros lugares donde la mano de obra o la gente, hay mucha gente que puede. Aquí cuesta una fortuna tener 2 horas de una niñera. Por lo tanto, la gente tiene que volver a casa, tienen que cocinar con sus familias. Por lo tanto, es tiempo sagrado, igual que el trabajo. Entonces, es más fácil, es mucho más controlado. De acuerdo. De acuerdo. Ya hablé mucho. Margarita, Alexis, ¿quieren decir algo? También han salido algunos temas aquí interesantes en temas de México y cómo lo están viendo ustedes de fuera, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, específicamente en México, creo que viene la tarea del arquitecto a reinventar la vivienda popular, ¿no? En nuestro país, evidentemente, el problema de salud principal, y a partir del COVID se ha visto muchísimo, es que estando en zonas de alta densidad y de pobreza importante, ¿no? Y familias densas en espacios superreducidos. Y es un tema de hacinamiento brutal, ¿no? O sea, esta tradición del mexicano de tener una familia extendida durmiendo en la misma habitación, que bueno, muchas veces no es porque lo quieran hacer, ¿no? Es porque simplemente están enfrentando a eso y a modelos tradicionales de vivienda que tal vez no se adaptan correctamente al proceso, pero creo que es interesante verlo también como lo están viendo ustedes desde ese punto de vista. Muy rápido, es muy claro y es importante distinguir las dos cosas. El COVID, y esto lo puedes ver por ejemplo, en los países asiáticos, no es tema de densidad el hecho de que se contaminen rápido, es el tema, la pobreza es el causante. Porque la necesidad de tener que ir a trabajar, de salir, porque sabes que no tienes la seguridad, de que no tienes los ahorros, porque no tienes la protección de gobiernos, de que vas a tener un salario, de que vas a tener una ayuda, esa necesidad de tener que seguir con tu vida cotidiana en un lugar, obviamente, donde es denso, es lo que te hace que te contamines. La densidad en sí, cuando ves Hong Kong, cuando ves los lugares donde realmente no se han contaminado como pensaban, porque la gente tiene esa seguridad de que si me quedo en casa no pierdo mi trabajo, tengo cierta protección del gobierno, ayudar. Entonces, claro, eso es la seguridad en ese sentido, es lo que realmente hace que la contaminación del virus sea mucho mayor. Ese es mi punto de vista y, bueno, y aparte aquí lo han estudiado así. Y también hace muchísimo sentido, ¿no? El tema de educación y el tema de cómo lo abordas. Buena onda. Entonces, ¿qué otro comentario? Se deben de revisar los verdaderos espacios habitables y cómo se interactúa con, bueno, volvemos al tema de densidad, así como las áreas públicas y espacios abiertos, ¿no? ¿A ustedes cómo les afectará esta nueva normalidad más allá del entorno laboral o del espacio urbano? ¿Creen que en realidad les vaya a afectar mucho en el proceso o simplemente será una readaptación y se van integrando a sus actividades normales o se han ido adaptando a sus actividades normales? Son preguntas interesantes. No, yo sí creo que, por ejemplo, los espacios abiertos están, bueno, ahorita realmente se utilizaron tanto que, bueno, ahorita es primavera, verano aquí, entonces se utilizan muchísimo, pero yo quiero ver qué pasa en diciembre. Realmente necesitamos inventar algo para reutilizarlos, porque el clima aquí es terrible. Y a mí lo que me preocupa también en general de todos los espacios es que, por ejemplo, Ámsterdam tiene muchísimos turistas y se está volviendo un lugar que todo es con reservación, o sea, el museo con reservación, la cena, el desayuno, comida, o sea,
¿cómo le hace un turista aquí? Te mueres. O sea, aquí para vivir está ahorita bien, pero no seas turista. Eso me parece, sí, que hay que recalcar, porque hay que inventar algo nuevo rápido, porque es un problema que va a aparecer en nada, en un par de semanas. Sí, sí. Y creo que esto va mucho con el impacto económico, ¿no? Ahorita también justo están tocando un tema así que creo que, no me acuerdo si fue Paco o Alexis los que hablaban de este tema en un momento del tema de la reducción de los espacios, también tú lo comentaste, Margarita, en términos de las necesidades de las empresas, pero creo que es un tema, está bueno el comentario, ¿no? Nos lo hace Rafa. Dice, otro problema que quizás sería bueno tratar sería el hecho de que ya se han dado noticias donde dicen que muchas empresas han pensado en reducir hasta, bueno, aquí hablamos de 10,000 metros cuadrados, en realidad yo consideraría en porcentajes de área, ¿no? De cuánto están reduciendo esto y podríamos traducirlo a una reducción de gastos de empresa y un aumento en los gastos de los trabajadores, que recientes investigaciones han dicho que han aumentado sus gastos en servicios como luz, agua, gas y electricidad en un 30% y siguen ganando lo mismo, ¿no? Entonces, sí es cierto que está trayendo problemas en temas de salud mental fuertes, ¿no? Este tema que lleva en boga, bueno, en países europeos hace 30 años y que apenas entró en normativa en México este año, imagínense que habla de la salud mental del trabajador en una empresa. Es increíble que vamos 30 años atrasados en eso. Justo, y ahora con este tema y este cambio tiene, ¿no?, que ver, pero también el replantear que esos 10,000 metros cuadrados están construidos y habrá que destinarlos a otros elementos, ¿no? Y además darle la importancia de vida a ese tema de intercambio social que decía Paco, ¿no? Porque nosotros nos pasó en algún momento, tal vez ahorita en el encierro, ¿no?, que alguien del equipo decía, oye, pues deberíamos de abrir un chat que esté abierto todo el tiempo, ¿no? Y que de repente, pues, si quieres platicar con él, dices, oye, voy por un café, ¿qué onda? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Porque pues, lo necesitamos, ¿no? O sea, a ver, y no es una pérdida de tiempo, al contrario, es una parte de la interacción en equipo, de la relación, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con la salud mental al final, ¿no? A ver, aquí existe, bueno, me sorprende que no lo hayan hecho, porque eso fue uno de los primeros puntos en la semana. Oye, ¿cómo van todos? ¿Están trabajando desde distancia? ¿Qué necesitan? Todo el mundo fue, abran el Teams, ¿no? Un grupo de Teams donde tú puedes entrar y decir, oigan, ¿quién sabe cómo cocinar papas? O sea, lo que sea, pero... Pues vamos a juntarnos a tomar café a las 10 de la mañana. Literal. Sí. Es literal, ¿no? Es sumamente necesario. Estoy de acuerdo. No creas que todos lo hemos hecho, no. pero sí creo que debería ser muy importante. A ver, creo que esa pregunta de Rafa es muy, muy, muy buena. O sea, es un tema muy, muy grande aquí también de debate, de que estos sharing spaces que nos mostraron, ¿no?, que Alexis estaba diciendo que van a tener relevancia, sí que deberían de tener. Yo creo que como arquitectos tendremos que empezar a pensar en las oficinas, no como estas grandes headquarters, ¿no?, de espacios abiertos para una sola empresa, ¿no? Yo creo que esa idea, de hecho, del headquarter, ¿no?, de las empresas es un poco obsoleto, porque creo que deberíamos de empezar a reducir la manera en que usamos los espacios y empezar a mezclarnos, ¿no?, mucho más para poder precisamente no solo reducir gastos para las empresas, pero, por ejemplo, aquí se toma el tema de que la gente puede trabajar un día o 2 días en casa y 3 días en el despacho, por lo tanto no necesitas tener, ¿no?, las 50 mesas, puedes tener 30 mesas y empiezas a reducir. O sea, ese tipo de patrones empiezan a tener cierta viabilidad, creo, y fue gracias a este encierro, ¿no?, a esta situación. Creo que en general tendríamos que pensarlo por el clima o por reducir gastos o en general por otras cosas. Pero por el tráfico, por el commute. Tráfico, exacto. Entonces, yo creo que es súper, súper importante ese tema de... Y bueno, lo del salario de los 30%, eso no sé, es muy puntual. Por eso es una depresión y una crisis económica, porque es muy específico y no sé cómo resolverlo. Como arquitectos, eso es un tema, es más socioeconómico que nada, pero... Claro. Pero podemos pensar qué va a pasar con esas 20 mesas que se van a dejar de ocupar, qué va a pasar con ese espacio, en qué lo vamos a usar, qué tiene de necesidad estas ciudades, ¿no? ¿Qué necesitamos más vivienda? ¿Necesitamos que eso se vuelvan unos espacios públicos verticales? ¿O qué vamos a hacer con todo eso? ¿O si vamos a seguir construyendo torres
altísimas de oficinas, o en vez de darle prioridad a otras cosas o dejar ese espacio vacío en la ciudad. Exacto. Creo que eso es más importante que... Estoy de acuerdo. Sí, sí salen muchas preguntas, ¿no? Al final, justo retomando ese tema justo yo tengo un cliente ahorita, ¿no? Que ya estaban cerrando un contrato por tener 1,500 metros cuadrados para una oficina y están justo en ese punto, ¿no? Dicen, así como, shit, ¿qué hago, no? O lo rento y entonces reduzco la cantidad de gente que va a habitar esos 1,500 metros cuadrados, o voy a necesitar menos espacio, o voy a tener que rentar otros 750 metros cuadrados para el mismo número de gente que tenía planeado en 1,500, ¿no? Y de pronto es estas decisiones que ni siquiera pueden tomar en este instante, ¿no? Porque ni siquiera hay una normativa, ni siquiera queda claro que si vas a usar más espacio o no. Entonces lo rento y lo divido, ¿qué hago, no? Y eso también creo que estamos justamente en ese punto, ¿no? Estoy de acuerdo que la decisión es más económica, pero al final quienes van a tener que resolver esos 1,500 o esos extras 750 somos nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde también no estamos tan fuera de la jugada, creo yo. Pero bueno, No. es interesante, ¿no? O sea, creo que puede ser. Aquí hablan de justo, y la movilidad, creo que también lo ponían aquí, el tema de la movilidad del espacio al trabajo, que también lo ha mencionado muchísimo Margarita, ¿no? Cómo te desarrollas dentro de un centro urbano. Y creo que la que llama muchísimo la atención en estos momentos, lo que pasa es que creo que todavía no ha habido tanto tiempo de cuestionarlo, es la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, una ciudad en donde el periodo de traslado de la mayoría de la gente es mínimo de 1 hora, ¿no? Hablando de extremos de hasta 4 horas de traslado en un día normal de trabajo, y cuando muchos de esos trabajos se convirtieron en trabajos que se pueden resolver y que básicamente el commute es de tu baño a la mesa donde estás conectado, ¿no? No en todos, evidentemente, pero sí en muchos. Y eso evidentemente podría cambiar en gran manera el tema del tráfico y la movilidad. Sabemos que va a seguir habiendo desplazamientos muy largos, pero con una diferencia en tiempos impresionante, ¿no? Y creo que es algo que también de alguna manera recae en la responsabilidad de las empresas también, ¿no? En considerar el tema del impacto y de la huella que estamos teniendo en el estrés laboral, en temas de contaminación y en temas de procesos, ¿no? Sí, pero también es cuestión de nosotros, ¿no? Como dices, del arquitecto, la posición de ese arquitecto de la ciudad, que tendría que tener mucho más valor ahora, porque, por ejemplo, el hacer edificios, tú sabes que la torre de piano en Londres, ¿no? El Sphere, no tiene parking, no hay un parking subterráneo. Son N 1,000 metros cuadrados de oficinas sin parking subterráneo porque dijeron, oye, estás al lado de 2 grandes estaciones de metro, si quieren trabajar ahí, vas a tener que usar el transporte público. En México, torre que hacemos para arriba es el doble para abajo porque ponemos estacionamientos. Entonces, esa movilidad de cómo llegamos a los lugares, hay que empezar a forzarla a través de medidas urbanas, a través de arquitectura y a través de diseño de espacios. Porque si no forzamos a la gente cómo moverse, así como el Pac-Man, o sea, la arquitectura mueve a la gente y tendría que cambiar el comportamiento de esa gente, cómo las movemos. Y es forzándolos a usar transporte público, por ejemplo, o forzar al desarrollador, ok, no puedo hacer 30 pisos más porque no me dan el permiso de parking, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos que ser mucho más, digamos, más preciso en México, en el caso de México, porque aquí es un poco más regulado todo ese tema. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero siempre refresca tener una visión así. Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta o podemos empezar el tema del cierre de los que nos están escuchando. Si no, podemos. Otra vez, la verdad es que creo que es un tema que nos puede dar para mucho, ¿no? Me encantaría en unos meses volvernos a sentar los mismos y empezar a ver qué evolución hubo en lo que estamos planteando, ¿no? ¿Qué pasó? Exacto. Y creo que está, la verdad, como decimos, ¿no? Nos da muchísimo que pensar, muchísimo hacia dónde ir. Les quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos han dedicado, las imágenes que nos compartieron, lo que han vivido, sus experiencias. Creo que es justamente lo que buscábamos con esta charla, ¿no? Que pudiéramos abrir puntos de debate y entender cómo una situación
que se está empezando a vivir en otros países, ¿cómo nos va a llegar a nosotros? No estamos hablando de que, pues, pero ni de broma están los niños todavía ni siquiera en el punto de tener una carpa fuera de la escuela, ¿no? O sea, los tienes aquí metidos 24/7 y pues, veremos qué sucede, ¿no? Y también esa lógica, ¿no? De decir, también pues, muchas veces no somos tan ordenados aquí en el sentido de respetar todo, ¿no? Y si vas combinando maestros o caminando alumnos de los que sí van y los que no van, pues al final el maestro es el mismo y si trae la contaminación, pues este tema es también interesante, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. No sé si quieran cerrar con algún comentario o algo. Ustedes. A ver, ¿ahí son estudiantes la mayoría de la gente o...? Tenemos estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado, tenemos arquitectos, profesores. Yo creo que el mensaje que me gustaría terminar es precisamente un poco positivo, decir, a ver, yo creo que realmente es importante pensar que todas estas cosas que están sucediendo es para que nos abran la mente, ¿no? Y buscar soluciones a cosas que ya veíamos mal o que podemos mejorar y que no tiene que ser, o sea, específicamente la pandemia, ¿no? O sea, no podemos diseñar a través de miedo o por miedo de cosas, sino al contrario, por potenciales, ¿no? De la tecnología, de la señalización, del co-working, co-sharing. ¿Cómo podemos introducir de una manera mucho más fuerte, con más vehemencia, ¿no? Los cambios que creemos importantes y más que el que sea un diseño de pandemia, ¿no? Lo único. De acuerdo. Muchas gracias, Paco. Sí, yo también creo que a lo mejor hay que verle lo positivo a la pandemia y hay que rediseñar en lo posible. Yo estoy completamente convencido de que el arquitecto puede crear soluciones y estéticas y prácticas e higiénicas y novedosas. Y esta es una gran oportunidad. Entonces también me gustaría ver pues qué hacen y qué proponen los alumnos de la Anáhuac de Querétaro, por ejemplo. Estoy de acuerdo. Pues mira, ya seguro vas a estar de jury al final de este semestre, ya veremos viendo, ¿no? Porque creo que una de las grandes temáticas que tendremos que abordar desde las academias es esa, es repensemos lo que estamos haciendo, repensemos nuestra labor en lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, no puedo concebir que otra vez vamos a empezar en el máster. Claro. Y va a haber, oye, no, a ver, cuestiones prácticas, ¿no? Desde la revisión y el cuestionamiento. Un poco esta visión que teníamos de analizar la política pública y de generar una propuesta diferente a la política pública, ¿no? Y cuestionarla y decir, ¿sabes qué? Aquí tiene que haber más densidad, aquí tiene que ser más alto, la calle tiene que ser más ancha. O sea, este tipo de cosas que de alguna manera nos permite la academia y que es el momento de hacerlo, ¿no? De tomar casi de la mano el reglamento de construcciones, ¿no? Las famosas normas, las normas técnicas complementarias y decir, a ver, este espacio mínimo, ¿de qué me dices, no? ¿De qué me estás hablando? Pero además, considerando que esos espacios mínimos están hechos para que los arquitectos no hagamos espacios más chicos, ¿no? O sea, es como que, ¿cuál es el mínimo que debe de tener para que estos cuates no hagan algo aberrante, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento creo que es donde vale la pena sumarse, ¿no? Totalmente. Definitivamente. Sí, de acuerdo. Y seguro estarán invitados. Alexis, no sé si quieres agregar algo. Pues nada, como los dos dijeron, ver esto como una nueva oportunidad de hacer los cambios que teníamos en mente en nuestras ciudades y que sea el detonante para que en verdad sucedan, que no se sigan quedando todo como en ideas, y también darnos cuenta de que como arquitectos no todas las cosas que diseñamos se usan como nosotros creemos que van a pasar. No somos Dios, no podemos mandar a la gente, y nos hemos dado cuenta en esto que muchísimos espacios que creemos que se diseñan, que se van a usar de una forma, no se utilizan de eso. Entonces, que nos sirva para entender en verdad a la sociedad, entender cómo se usan los espacios y entender cuáles son las necesidades que nosotros mismos tenemos. Maravilloso. Pues otra vez, muchísimas gracias a todos. Creo que lo podemos ir dejando por acá. Ojalá y, como les decimos, nos vamos muy pronto y sí me encantaría abrir la puerta de tenerlos como juries aquí de repente en un par de proyectos y verlo, ¿no? Y tal vez ver reflejado algo de lo que estuvimos platicando el día de hoy. Un gusto. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Igual. Sí, muchas gracias.
ustedes, gracias a todos y creo que pues, lo podemos dejar por aquí. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Un abrazo enorme a todos. Un gustazo verlos. De verdad.